No. Buenas tardes, Paola. ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo. Bueno, este nuevo asesinato hace apenas una hora o 2 horas de un nuevo político en el Ecuador, uno se pone a pensar qué va a pasar de eso esta semana que estamos a posas de las elecciones. Bueno, yo creo que son las campañas electorales más manchadas de sangre de la historia del Ecuador. No habíamos tenido un antecedente de estas características nunca, la verdad, históricamente hablando. Y efectivamente yo creo que, digamos, el pánico cunde entre los candidatos, voy a ser honesto, ¿eh? Todos los candidatos, sean presidenciales, sean candidatos al legislativo, a lo que es la Asamblea Nacional, el Congreso, para que hablemos en términos de ustedes, todos los candidatos están tremendamente preocupados en este momento por sus vidas, ¿no? Es decir, los chalecos antibalas ahora mismo están agotados, los candidatos están yendo a los espacios públicos con estos ropajes, con estos chalecos antibalas, y todo el mundo teme por su muerte. Y yo creo que estamos asistiendo a una campaña de terror, una campaña electoral de terror, donde realmente no se había visto esto antes. Es una cosa realmente sorprendente, tétricamente sorprendente. Decio, ¿cuál es tu análisis con respecto al debate, ¿no? ¿Cuáles han sido las diferencias de los candidatos en términos de sus propuestas en el tema de seguridad, que es sin duda el tema más acuciante de la campaña? Bueno, yo creo que hay realmente, claro, es el tema más acuciante de la campaña. Realmente había tres problemáticas principales en el país. La inseguridad ciudadana en general, la violencia que se está viviendo, pero digamos también estaba todo lo vinculado con el empleo y la capacidad adquisitiva de la gente. Hay una pérdida de capacidad adquisitiva, digamos, de las mayorías, ¿no? de la sociedad en general, así del Ecuador. Pero, claro, toda la coyuntura ha dejado opacitado las demás cosas, corrupción, el sistema de salud, varios debates que estaban en el marco de la campaña al empezar esta, y digamos ahora mismo todo está sometido al marco de la seguridad y de cómo terminar con esta plaga de violencia que vive el país. Y debo decirte que realmente no hay mucha diferencia entre las propuestas de los candidatos, realmente no hay mucha diferencia. Es un problema más bien de credibilidad. Y en este sentido me parece que de los 8 candidatos presidenciales, ahora incorporado Zurita en sustitución de Cristian Zurita, en sustitución de Fernando Villavicencio, del fallecido Fernando Villavicencio, debo decir de que hay un candidato que por su perfil, por el arquetipo, que es Jan Topic, que es un hombre, digamos, que es dueño de empresas de seguridad y que es un especialista en materia de seguridad, pues en este momento parece que las encuestas le están dando como una subida tendencial en el último tramo de campaña importante. Estas situaciones que está viviendo el país hace que la gente en general, la sociedad ecuatoriana, esté demandando mano dura, digamos, y capacidad de combatir el crimen, fuego contra fuego, la verdad, debo decirlo así. Y este candidato construye el arquetipo de una especie de Bukele andino, digamos, ¿no? Y esto es lo que demanda la sociedad ecuatoriana en este momento, y parece que esto le está dando una proyección importante en los últimos tracking de encuestas que está viendo en este momento en el país a este candidato, que parece que ha despuntado notablemente por encima de los demás. Bueno, podría ser Jan Topic entonces de repente la gran sorpresa de este domingo, Decio, pero en el caso del candidato Zurita, ¿no? Que reemplaza a Fernando Villavicencio. Él es periodista también, ¿no es cierto? ¿Él era muy cercano a las investigaciones que realizaba el candidato asesinado? Así es, Zurita y Villavicencio eran amigos, fueron, digamos, compañeros en algunos proyectos de investigación periodística de carácter digital, estoy hablando de páginas digitales, y fueron, digamos, grandes opositores del correísmo, debo decir esto, durante el gobierno de Rafael Correa. Ellos fueron, digamos, quienes develaron algunas de las investigaciones de corrupción, digamos, más emblemáticas durante la época correísta. Esto les valió, evidentemente, digamos, que fuesen perseguidos por el régimen, hay que hablar claro, pero también el posicionamiento social que adquirieron, sobre todo Villavicencio, ¿no? Creo que fue asambleísta antes de ser candidato presidencial y que evidentemente tenía una trayectoria ya construida políticamente más amplia que la del hoy candidato que le sustituye, que es Cristian Zurita. Pero ambos fueron compañeros en trabajos de investigación periodística, estaban muy vinculados y eran amigos íntimos. Es decir, y esta es un poco lo emblemático del nombramiento de Zurita. Nombran a
digamos, a uno de sus amigos íntimos para continuar la lucha que de alguna forma reflejaba Fernando Villavicencio con este trabajo de investigación y de denuncia de la corrupción en el ámbito institucional y, digamos, de las mafias intrincadas dentro de lo institucional en el Ecuador. Decio, en un primer momento se barajaba el nombre de Andrea González, mejor dicho, se designó a Andrea González como reemplazo de Fernando Villavicencio a la candidatura presidencial, pero luego se hace un cambio y se decía que sea Cristian Zurita. ¿Qué hay detrás de esta decisión de nombrar a Cristian Zurita finalmente como candidato presidencial? Básicamente un tema legal, Jorge, es decir, es un tema de normativa constitucional y de la ley del Código de la Democracia, que es la ley, digamos, rectora del proceso electoral en el Ecuador. ¿Sí? Y básicamente esa ley lo que viene a indicar es que una vez nominado un candidato para un puesto determinado, su posición es irreemplazable y que las candidaturas presidenciales son binomios y que por lo tanto, es decir, si uno está nombrado como candidato presidencial o en este caso vicepresidencial, tiene que mantener ese puesto como vicepresidente y no puede unificar las dos candidaturas. O la ley ecuatoriana obliga a que haya un candidato presidencial que sustituya al candidato presidencial que falleció o que en este caso fue asesinado. Entonces, en este sentido, era inviable la propuesta de Andrea y esto hizo que, a pesar de que el movimiento hubiese designado a Andrea, esto no fuese, digamos, no tuviese viabilidad legal. Lo que hizo que al final, digamos, la tienda política, la organización política que les avala, decidiese sustituirlo por otra persona. Y que en este caso, además, en el Ecuador la ley exige que sea un binomio, los binomios tengan 50%, o sea, mixtos en género, y por lo tanto tenía que ser un hombre. Y eso definió que la candidatura a la candidatura presidencial fuese a Cristian Zurita. Sí, Decio, también lo que me ha llamado la atención es el tema de la seguridad y el miedo que puedan sentir los candidatos, obviamente, por esta ola de violencia en el Ecuador. ¿Qué piensa la población? ¿Tienen miedo de ir a votar, por ejemplo? Yo creo que la población no tiene miedo de ir a votar, es decir, los candidatos tienen miedo de hacer campaña. Y de hecho ayer, el mero hecho de que en el día de ayer, digamos, el hacer ese debate hubiese un montón de gente de las tiendas políticas posicionadas alrededor del espacio donde el CNE, donde el Consejo Nacional Electoral organizó el debate presidencial, hacía que los vehículos, es decir, y que los candidatos tuviesen que recorrer digamos, una explanada muy amplia, llena de gente, y te debo decir que todos los sistemas de seguridad de los candidatos que estuvieron presentes en ese debate estaban alerta y los candidatos estaban realmente preocupados por su seguridad, todo el mundo mirando para atrás, a los alrededores. Es decir, hay un estado de psicosis en la clase política ecuatoriana. Las campañas electorales a nivel territorial han quedado prácticamente en nada. La gente no está haciendo actos electorales, digamos, no está haciendo mítines de campaña, ni está apareciendo en espacios públicos descubiertos. Hay miedo a eso y la campaña se ha quedado cercenada, lo voy a decir así de claro, a entrevistas a través de medios de comunicación, ya sean radiales, televisivos, digitales, etcétera, y, digamos, a las campañas en redes sociales. Los candidatos no están haciendo territorio, consecuencia del pánico ahora mismo existente, digamos, pánico justificado dada la cantidad de muertes que ya hay en el ecosistema político ecuatoriano durante esta campaña electoral. Es una cosa realmente espectacular. El Ecuador no había vivido una circunstancia de este tipo. Yo creo que estamos en una lógica de la Colombia de los años 90 para hablar de estos temas. Decio, precisamente sobre eso, comenzando el programa hablábamos del asesinato de Pedro Briones, este político del correísmo. Hablamos hace unos días sobre Fernando Villavicencio, hablamos del alcalde de Manta hace un par de semanas. ¿Cuándo es que se da este punto de inflexión que hace que la situación de seguridad en Ecuador se vuelva inmanejable? Pues esto lleva sucediendo desde hace aproximadamente unos 2 años y medio. Debo decir que ahí se disparó, ¿no? El país está sometido a una presión del narcotráfico desde hace 30 años, hablemos claro. Es decir, este ha sido un país de paso, digamos, de salida de droga, fundamentalmente de sustancias ilícitas provenientes de Colombia, que según se fueron perfeccionando los mecanismos de control en Colombia, se buscaron alternativas para sacarlos por el Ecuador. Era un país de tránsito de droga y, evidentemente, por el sistema dolarizado en el que vivimos en este país, digamos, también para lavado de activos.
El problema de esto es que hace 2 años y medio aproximadamente los cárteles mexicanos, que son los que operan en el Ecuador a través de partners locales, estos choneros, los tiguerones, es decir, los lobos, todas estas bandas locales trabajan, es decir, como los parceros, voy a hablar en términos colombianos, de, digamos, estos cárteles mexicanos, como los partners locales. Estos cárteles mexicanos empezaron a pagar a estos partners con sustancias ilícitas, o sea, dejaron de cambiar el dinero y empezaron a pagarle con drogas. Y esto ha hecho que en el país se desate, digamos, una lucha campal por el menudeo y por los espacios de tráfico de drogas. El gran negocio sigue siendo la exportación de producto a mercados demandantes de Estados Unidos, Europa, otros países, etcétera. Pero, digamos, en el país ha desatado una lucha entre bandas por controlar el mercado local o los espacios del mercado local. Y esto está haciendo, digamos, que las bandas estén compitiendo tanto en las cárceles como en las calles, que los asesinatos sean permanentes y que haya habido una fuerte implicación, digamos, de la política, mejor dicho, del narcotráfico en la política, financiamiento de campañas, es decir, intentar posicionar alcaldes en zonas geográficamente importantes para ellos, porque son pasos de ruta, o sea, son rutas de droga, es decir, elementos de estas características, y realmente estamos a un paso de convertir al Ecuador en un Estado fallido. Quiero recordar que los norteamericanos, creo que fue en la época de Condoleezza Rice, cuando definieron el Estado fallido, dijeron que el Estado fallido eran, hablando de México en aquel momento, decían que cumplía 3 condiciones. Penetración de las redes delincuenciales en el sistema de justicia, penetración de las redes delincuenciales en el sistema de seguridad y penetración de las redes delincuenciales en la política. Y el Ecuador en este momento cumple esas 3 condiciones. Estamos a las puertas de ser un Estado fallido. Bueno, lamentable, ¿no, Decio? Y esperemos que, bueno, realmente se pueda lograr luchar contra la violencia. Muchas gracias por ese contacto desde Ecuador. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo a la audiencia y, en fin, veamos cómo terminamos de aquí al domingo, que sería el fin de la primera vuelta de estas elecciones. Muchas gracias por la Muchas gracias, Decio.